cámara para que nos ayude a ver un poquito más este tema con Héctor Rubini, que es economista e investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, de la USAL. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubini. Natalia Muscatelli lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo le va? muchas gracias por habernos atendido. Por favor. Bueno, es un tema bastante arduo, pero yo por eso, hablando con la producción, decidimos hacer una nota con alguien que nos pueda explicar un poquito este tema bajado al terreno un poco más sencillo, ¿no? De la economía. Por ejemplo, le preguntaría, ¿no? Estábamos hablando de a cuánto asciende la deuda y cómo se incrementó en los últimos meses. Primero le preguntaría por qué se incrementó. ¿Escucha? Rubini. A ver, me parece que perdimos la comunicación. Hola, ¿me escucha? Ahí no escucho. Ahora sí, ahora lo escucho perfectamente. ¿Me escucha? Ahora sí. Bueno, estábamos contando un poquito los números, ¿no? De a cuánto asciende la deuda y cómo se vino incrementando en los últimos meses. Sí. Le podría empezar preguntando por alguna explicación de por qué en estos primeros 4 meses del año se incrementó más de 2.000 millones de dólares. Bueno, ya hay una información que creo que salió hoy, también está el dato a fin de mayo. Ha habido un aumento de deuda hasta abril, explicado básicamente por el aumento de la deuda con organismos internacionales, y ahí aparece computado un importante desembolso de 11.000 millones de dólares de Fondo Monetario. Pero también hay que reconocer que hay un movimiento activo en el endeudamiento de corto plazo del gobierno. En mayo hemos visto una cancelación importante de títulos del Tesoro a mediano plazo, pero se mantiene todavía estable y con mayor peso relativo el endeudamiento a corto plazo del gobierno en letras, en pesos, en dólares y en ECAP. ¿Y esto qué tiene que ver por el déficit fiscal, este endeudamiento a corto plazo? Da la impresión que sí, igualmente es muy poquito el aumento neto en todo el año, neto de financiamiento, o sea, financiamiento neto de amortizaciones, es un incremento de apenas 350 millones de dólares, perdón. Así que daría la impresión de que las cuentas fiscales están estabilizadas, al menos el déficit primario, como se ve en algunos números, muestra cierta tendencia a la baja. Bueno, después del semejante ajuste es una noticia que más o menos que se esperaba, ¿no? Sí, igualmente el ajuste tiene un impacto muy duro en la actividad real, un poco eso explica el desempeño de la recaudación por debajo de la inflación y la baja de la inflación en el último mes. Vamos a ver mayo qué número da. Claro. ¿Y de qué manera el crecimiento de la deuda nos va a afectar a los bolsillos de la población, ¿no? Como para traer el tema un poquito más a lo cotidiano. Sí, en el corto y mediano plazo hay un efecto directo que es el aumento de las tasas de interés. Esto está íntimamente vinculado al endeudamiento. Obviamente acá ha habido necesidad de incurrir en colocación de deuda en bancos y en otros inversores institucionales, y esa demanda de fondos, que es de un deudor previsible, si se quiere, en el corto plazo y más seguro como el Tesoro, ha provocado dos efectos. Por un lado, un aumento de la tasa de interés exigida a deudores de más riesgo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores, y por el otro lado, mayor selectividad para dar refinanciamientos y nuevos créditos. Entonces, el impacto sobre la actividad económica y sobre la disponibilidad de crédito es negativo y permanente. Y esto puede, este nivel de endeudamiento puede anunciar, que las tasas de interés van a seguir aumentando. Es probable que se estabilicen, pero estamos en niveles excesivamente altos. Si bien las licitaciones de las letras del Banco Central están ahora perforando el 70% anual, pero las tasas disponibles para pequeña empresa e individuos son de 100-120% para arriba. Son niveles realmente exorbitantes. Sí, por eso creo que están teniendo cierta repercusión estas últimas medidas que lanzó el gobierno de bajar o reducir las tasas de interés al consumo, ¿no? Con los programas Ahora 2, etcétera.
Sí, y para que eso se sostenga hace falta dos cosas. Una, que la verdad de alguna manera van a tener que hacer un esfuerzo fiscal adicional, y la otra es complementar eso con un programa que estabilice realmente de manera permanente la inflación y medidas favorables al crecimiento económico, no solo, digamos, mirando al consumo, sino también a la producción. Y en ese sentido, todo lo que hace a materia de reducir la cantidad y la carga de impuestos es una tarea pendiente. Ahora, digamos, ¿cuál sería la ligazón entre el aumento de la deuda externa y la falta de producción, digamos? Bueno, el aumento de la deuda externa, que ahora se explica en los últimos meses por el programa con el Fondo Monetario, exige, atado a eso, un programa de buscar reducir la liquidez en los bancos, y esto se está haciendo vía colocación de las letras del Banco Central. En la medida que se siga usando ese instrumento como el único para tratar de enfriar la demanda y bajarle a la inflación, las tasas de interés se van a mantener en este nivel excesivamente alto. Ciertamente acá hace falta quizás medidas adicionales para tratar de conseguir un retorno a los mercados voluntarios ya en principios del año próximo y con cierta certidumbre, que eso contribuiría a estabilizar la expectativa de suba del dólar para el futuro, y necesariamente eso ayudaría a empezar a bajar la tasa de interés. Igualmente el Banco Central, a mi entender, en el corto plazo, dada la situación actual, podría, por ejemplo, reducir las exigencias de encaje a los bancos, que es el dinero inmovilizado precautorio que se toma sobre los depósitos, y como parte de esos encajes que están constituidos en las letras del Banco Central, sería una manera para empezar a ir reduciendo ese pasivo del Banco Central y contribuir a la baja de las tasas de corto plazo. ¿Y por qué no lo hacen todavía esto? La verdad que no me explico. Yo hubiera preferido que esto se hubiera empezado a hacer ya el año pasado. Incluso he escrito algunos artículos sobre el tema, pero bueno, sin éxito. ¿Y qué sería, me quedé con esto que me decía del retorno a los mercados voluntarios? ¿A qué se refiere con esto? A dejar de depender del Fondo Monetario y frente a la posibilidad de que se mantengan bajas las tasas de interés en el resto del mundo, endeudarse con, digamos, bonos en el exterior, pero previo a eso ofrecer y poner en marcha un programa que asegure cierta estabilidad, retorno al crecimiento y ciertas certezas de que no se va a defoltear la deuda. La verdad que tendríamos que tener hoy una prima de riesgo país no mucho más allá de 400 puntos básicos y no 800, 900, 1000 como estamos ahora. Y eso es un impedimento para realmente retornar al mercado de capitales. Es cierto que se dice que no hay tantos fondos para países como Argentina, pero para los mercados emergentes en general sí los hay. De hecho, hace pocas semanas empezó a financiarse y en números importantes, por ejemplo, la principal petrolera de Arabia Saudita, y con un riesgo país mínimo. Y nosotros no lo tenemos esa posibilidad de crédito por el alto riesgo país que tenemos. Y por ahora no, y con estos niveles la verdad que no, estamos a 4 o 5 veces el riesgo país de nuestros países vecinos. Sí, de todas maneras hay quienes dicen que el riesgo país también estuvo más alto, no recuerdo en este momento en qué época, pero como que estuvo en, no sé, 2000 puntos. Estuvo Sí, es cierto, anduvo en cerca de, en algún momento superó los 3000 puntos y llegó, bueno, a principios de 2002 a 5000 puntos. Hoy estamos en 1000 puntos básicos, pero a niveles internacionales estamos entre los primeros del mundo, dejando de lado Venezuela, que está totalmente fuera del mapa de inversores. Sí, y de hecho ya el Fondo Monetario está como arqueando las cejas con nosotros, ¿no? Bueno, debería. Lo que pasa, bueno, fue un programa bastante apresurado como se lo otorgó y como se diseñó el programa que está en vigencia, porque de hecho una de las condiciones para contribuir a la baja de las tasas de interés es bajar la inflación, y se permitieron fuertes aumentos de tarifa de golpe cada 2 o 3 meses, y eso también exacerbó la incertidumbre y el aumento de las expectativas de inflación, que se trasladaron también un poco a las tasas de interés. O sea que indirectamente el aumento de las tarifas también tuvo que ver con el agrandamiento de la deuda.
Y más que con el agrandamiento, con el costo de crédito. El agrandamiento de la deuda es consecuencia de la crisis cambiaria del año pasado, o sea, ahí se arregló ese salto en el endeudamiento de 56.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Pero ahora está el otro problema, que hay que bajar el costo de capital, hay que volver a hacer crecer la economía, porque si no, para el mediano plazo se van a presentar dificultades para devolver el dinero que nos ha prestado ese organismo. Claro. Por último, porque ya tendríamos que redondear la entrevista, pero no quería dejar de preguntarle algo que mucha gente se pregunta porque teme, que es acerca del empleo, ¿no? ¿En qué medida la deuda externa puede afectar los niveles de empleo en el mercado local? Bueno, el nivel actual que se ha contraído, el problema es con qué condicionamiento se toma esa deuda. Y acá la deuda que se ha tomado con el organismo está condicionado a un programa que tiene básicamente dos pilares: enfriar la demanda y recomponer las tarifas de las empresas que eran subsidiadas por el Estado. Pero esto último es aumento de costos para toda la población y para las empresas. Entonces es un combo complicado. Aumentar más el endeudamiento futuro, quizá con este organismo, bajo estas condiciones va a profundizar la estanflación. Naturalmente la única manera viable de pensar en poner un sendero de crecimiento con endeudamiento sería con una deuda a pagar en más largo plazo, pero orientado a un programa básicamente focalizado en nuevas inversiones y no simplemente en tratar de recomponer tarifas y domesticar la demanda solamente con alta tasa de interés. O sea, el problema que se va a venir es doble, es decir, repensar el perfil de vencimientos y repensar también los condicionamientos para esta deuda. Renovar esta deuda bajo estas condiciones va a ser muy, muy difícil de hacerlo sin estas tasas de interés tan altas, pero son inviables para la economía real y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Seguro. Menuda tarea le queda al próximo gobierno, ¿no? Sí, porque es una tarea complicada, exige cambios de precios relativos y de ingresos relativos que van a ser conflictivos. Eso no se salva a nadie, gane la actual administración o gane un opositor. Así que va a ser bastante complicado en los próximos 2 años para el futuro ministro de Economía, el futuro equipo económico, conciliar los deberes que hay que hacer internamente con los problemas para después devolver los créditos que se han tomado. Bien, Rubini, le agradezco muchísimo este contacto con nuestro programa porque nos ayudó mucho a transitar este tema que es bastante arduo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Héctor Rubini, que es economista e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, y nos salvaba a entender un poquito más el tema de la deuda externa argentina. Seguimos ahora en el bolsillo del consumidor. Vamos a escuchar un tema que me encanta. A ver, espero que ustedes también